Amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Amén. Pues espero que nuestros corazones estén listos, hermanos, para escuchar la enseñanza. Recuerden, hermanos, que al terminar lo que nos enseñen esta noche, o nos recuerden, porque tal vez ya lo sepamos, seremos responsables delante de Dios por lo que hemos escuchado. Así que ponga atención. Amén. Aquí no hay con Dios de que, ay, pues no puse atención, no sabía. No. Así que, hermano Francisco, venga y predíquenos. Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Amén. Qué bueno, me da gusto verles. Me da gusto verles, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bueno que el Señor nos ha guardado en salud y que podemos estar aquí. Ok, no estoy acostumbrado a hacer esto, creo que ustedes tampoco, así que tengan un poquito de paciencia, hermano. Amén. Siempre es un temor, es un miedo, es un nervio usar este tipo de cosas como la tecnología, porque no sabemos en qué momento fallan. Amén. Y pues tampoco queremos tenerlos ustedes esperando, pero el Señor ojalá nos permita llevar a cabo el estudio del día de hoy. Abra su Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 1. San Juan, en el capítulo 1, por favor. Y después vamos a orar, capítulo 1 y en el versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Y, después vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer primero Juan y después vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Juan 1:42 dice de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora acompáñame por favor a Mateo capítulo 16 y el versículo 18, por favor. Mateo capítulo 16 y el versículo 18, dice así la palabra del Señor. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre celestial, rogamos que usted nos ayude en esta hora, Señor, que usted nos guíe a través de su palabra. Permítanos comprender, Señor, lo que usted tiene para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Esto, hermanos, lo traigo en forma de estudio bíblico, así que si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza puede usted levantar su mano y vamos a poner a mano a Alejandro, que ya está graduado en el instituto, que le contesta. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a mirar acerca de la iglesia. He traído un pequeño estudio. Bueno, el estudio es bastante extenso. Traté de resumirlo para no tener tanto tiempo, no llevar tanto tiempo a cabo. Incluso preparé algunas diapositivas. Ahí vamos a ver una de las doctrinas más confusas y mal entendidas en la Biblia. La gente tiene muchas ideas acerca de lo que es una iglesia. ¿Sí? Unos piensan que es un edificio, como una catedral o como un lugar para adorar a Dios, como un lugar para rendir culto
a Dios. Otros piensan que la iglesia es una denominación, es decir, una organización humana. ¿Sí? Por decir, le llaman iglesia católica, iglesia presbiteriana, iglesia cristiana, iglesia bautista, etcétera, etcétera. Muchos cristianos ven también a la iglesia como el grupo que está formado por todos los creyentes nacidos de nuevo en el mundo. Una especie de iglesia universal o una especie de comunidad cristiana o una iglesia invisible. Regularmente ellos profesan y ellos piensan que no es necesario reunirse en un lugar para ser la iglesia. En parte tienen razón, pero la palabra de Dios dice que debemos congregarnos porque ahí deberíamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, vamos a mirar, hermanos, lo que es la iglesia. La iglesia es una institución en el Nuevo Testamento, En Mateo 16, 18, que fue el que leímos, que dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez, hermanos, que se menciona en la Biblia la palabra iglesia. ¿Sí? Pero en Mateo 16, 18 nos dice que la iglesia fue fundada ¿por quién, hermanos? ¿Por quién? Por Dios. La iglesia fue fundada por Dios. Incluso lo tenemos en la diapositiva. La iglesia fue fundada por Dios, dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice, hermanos? Mi iglesia. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús, amén. Entonces entendemos y aprendemos el día de hoy que la iglesia es una institución que fue fundada 100% por Dios, amén. En Juan capítulo 1 versículo 42, que fue el otro versículo que leímos, la palabra de Dios dice que Jesús llama a Simón, hijo de Jonás, le llama Cefas. Dice en Juan capítulo 1 versículo 42, dice de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado, ¿cómo, hermanos? Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas o Pedro, hermanos, quieren decir piedra pequeña. ¿Sí? Hay mucha gente que confunde estos versículos para decir que Pedro es el fundador de la iglesia, lo cual es una doctrina errónea, es una idea equivocada, hermanos. La palabra de Dios dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Es decir, Cristo, Dios, es el fundador de la iglesia, no Pedro, amén, hermanos. Es una idea errónea, una doctrina errónea decir que Pedro fue el primer papa. Según la Biblia eso no existe, amén. Cefas o Pedro significa piedra pequeña. Acompáñame por favor ahora a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta piedra preciosa o esta piedra angular, en ninguna manera ni podemos pensar, hermanos, ni tener la más remota idea que se refiere a Pedro. No, hermanos, se refiere a Cristo Jesús. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pedro identificó a Cristo como la piedra angular, como esa piedra preciosa, ¿sí? Sobre esa piedra fue edificada la iglesia, no sobre Pedro, sino sobre una piedra preciosa, la piedra angular que fue desechada por los edificadores, pero para Dios fue preciosa. Amén. Una vez más les comento, si tienen alguna duda, levante su mano con toda confianza. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 teólogos que le pueden contestar. Amén. Ok, continuamos. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir llamar afuera, es decir, una reunión popular o una congregación religiosa. Es una asamblea. Es una asamblea que ha sido llamada afuera. O quiere decir una asamblea que es llamada aparte para un propósito específico. En Mateo capítulo 16, versículo 18, que ya leímos, hermanos, el Señor no cambia el significado de la palabra eclesia, pero la distinguió de las demás asambleas de esos días al darle el pronombre personal de mi iglesia. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento podríamos decir que son las asambleas del Señor. Las asambleas es un grupo, es una asamblea que ha sido llamada afuera. Amén. Ok. Si continuamos, hermanos, tenemos 4 puntos importantes acerca de una asamblea. Número 1, una asamblea debe ser local. Una asamblea debe ser local. La gente no puede reunirse en un lugar y a la vez estar en otras partes del mundo. No se puede. Por ejemplo, un automóvil, que es el ensamblaje de muchas partes, de muchas piezas. Es absurdo pensar que el automóvil pueda estar en todos lados, que pueda ser un automóvil universal. Es decir, mi carro lo uso en Ensenada, mi carro no puede ser usado al mismo tiempo en Europa. Amén. Nosotros somos Iglesia Bautista Manantial de Vida y somos una asamblea local, no universal. Amén. Todas las veces, salvo en unas aproximadamente 15 ocasiones en que la palabra es usada de una forma genérica o institucional, es decir, cualquier parte, cualquier iglesia en general, no una iglesia en particular. Las palabras iglesia o iglesia siempre se usan en conexión con lugares específicos, geográficos definidos. Por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en fulana parte. Amén. Por ejemplo, vamos a ir ahí vamos a buscar uno, probablemente en Romanos, la salutación
de Pablo. Ok, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis, ¿en dónde, hermanos? En Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También, por ejemplo, podemos encontrar ahí en Primera de Corintios, si vamos adelante, el siguiente libro dice, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde, hermanos? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así si vamos también, por ejemplo, a Efesios, también especifica a la iglesia que está en Efeso. O si vemos, por ejemplo, Gálatas dice a la iglesia que está en Galacia, las iglesias de Galacia, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces se usa la palabra iglesia y seguido de la palabra iglesia viene una conexión de un lugar específico, geográfico definido, amén. Geográfico definido. Entonces, una asamblea debe ser local. Amén. Una asamblea debe ser local. Por estas razones, la Biblia no enseña en ninguna parte acerca de una iglesia universal. Una iglesia universal. Me refiero a una iglesia universal a que hay gente que profesa, que dice que no importa de qué religión seas, no importa de qué denominación seas, no importa si tú eres pentecostés, no le hace si tú eres testigo de Jehová, no le hace si tú eres bautista, no le hace si tú eres presbiteriano, todos somos hermanos, todos somos una iglesia universal. Eso no existe, la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Número 2, la asamblea debe ser visible. La asamblea debe ser visible. La gente no puede reunirse y no ser vista. Muchos quieren hablar de una iglesia invisible, lo cual les permite moverse dentro de los círculos cristianos. Todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, eran iglesias establecidas, eran iglesias visibles. Eran iglesias que daban testimonio de que fungían como iglesia. Amén. Acompáñame por favor a Filipenses, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Una asamblea, una iglesia debe ser visible.
En 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 17, mire lo que dice. 1 Tesalonicenses 2, 17. ¿Había dicho 5 o dije 2? Ok, capítulo 2, versículo 17. 2:17 dice así la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo dice que la iglesia que estaba en Tesalónica era su gloria y su gozo. Mire lo que dice el capítulo 3 y el versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios con vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Es una asamblea, debe ser visible. Entonces el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Filipo y de Tesalónica diciendo que tenía deseos de venir y ver a los hermanos de estas iglesias, de estas asambleas. Número 3, hermanos, una asamblea debe estar organizada. Una asamblea no es una turba de gente, de gente desorganizada, no es una muchedumbre de gente sin rumbo. La palabra asamblea implica, o la palabra iglesia implica organización. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, vamos a ver ahí con qué es comparada la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice, hermanos? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la iglesia es comparada a un cuerpo. Un cuerpo está organizado, amén. ¿Se imagina que nuestro cuerpo estuviera bien desorganizado? Si de por sí, hermanos, somos bien desorganizados a veces con nuestras cosas, amén. Ahora imagínense que Dios haya dicho, ahí se va. Nuestro cuerpo está organizado, amén. Y es una de las máquinas más increíbles, hermanos, que existe, el cuerpo humano. ¿Sí? Tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de moverse hacia cualquier lado, tiene la capacidad de visión, de audición, de hablar, de poder entender, hermanos, de poder comunicarnos, etcétera, etcétera. El cuerpo es una muestra de que Dios hace las cosas organizadas, de que Dios hace las cosas en orden. Y entonces la iglesia es comparada a un cuerpo. Es el cuerpo humano un ensamblaje de muchas partes. No está el cuerpo humano constituido por un montón de piel, o por un montón de carne, o solamente órganos, o solamente huesos. Aunque algunos están en los huesos, amén, no les falta comer un poquito más, que les crezca la panza, amén. Todas las partes del cuerpo tienen que estar unidas, tienen que estar organizadas, amén.
Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También la palabra de Dios compara a la iglesia simbólicamente con la columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia debe estar organizada. La iglesia debe estar organizada. Número 4, la iglesia debe estar constituida. La iglesia debe estar constituida. Eso quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Sería absurdo ensamblar un automóvil con leche, hojas y un poquito de metal. Sería absurdo construir una casa con papel, vendas y carne. ¿Se puede usted imaginar una casa hecha de papel, de carne? No, sino que la iglesia debe estar constituida con los componentes correctos, con los elementos correctos. Sí, personalmente me gusta un poco la mecánica. Me gusta un poco la mecánica y yo sé que un motor es muy diferente. Un motor de Ford es muy diferente a un motor de Chevrolet. Sería absurdo pensar que puedo poner una pieza de Chevrolet en un Ford. Aunque el hermano Concho sí lo hacía, ¿verdad, pastor? Ok, entonces la iglesia debe estar constituida con los elementos correctos. La iglesia no debe estar hecha de cualquier cosa ni de cualquier persona. Dios especifica los componentes correctos en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Me hace una seña, pastor, cuando tenga que terminar, porque apenas llevo la segunda, tercera diapositiva. Creo que ya. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿de qué debe estar constituida la iglesia? Dice, número 1, los que, ¿qué dice, hermanos? Recibieron su palabra. Es decir, los que escucharon con detenimiento, escucharon con atención el evangelio que fue predicado por Pedro. Dice, los que recibieron su palabra y decidieron aceptar a Jesús en su corazón, después dice que fueron bautizados y después dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, una iglesia debe estar constituida de los elementos correctos, de gente que escuchó el evangelio, que aceptó a Jesús en su corazón y que fue bautizada.
Podemos decir que entonces una iglesia no testamentaria es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Amén. Ok. La iglesia tiene su cabeza. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Miren lo que dice Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿No hay dudas hasta aquí, hermanos? ¿No hay preguntas? Bueno, eso me dice dos cosas. Si no hay preguntas, eso me dice dos cosas. Una es que a lo mejor no ni están poniendo atención. O la otra es que están poniendo mucha atención y están entendiendo correctamente la palabra del Señor. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Igual no tengo acceso ahorita a la transmisión. Si alguien tiene alguna duda también ahí, háganmelo saber para poder analizar la pregunta. Va. Capítulo 1, versículo 18 dice la palabra de Dios así. Capítulo 1, 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, también la palabra de Dios nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo. La iglesia debe estar sujeta a Cristo, la cual es la cabeza de la iglesia. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿De qué manera está sujeta la iglesia a Cristo? Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿De qué manera entonces la iglesia está sujeta a Cristo? Bueno, la iglesia está sujeta por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Pablo reclama a la iglesia de Galacia y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y mire lo que dice el capítulo 5 y el versículo 7 también. Gálatas capítulo 5 y el versículo 7 dice la palabra de Dios así: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no, qué dice, hermanos? Obedecer a la verdad. ¿De qué manera la iglesia está sujeta a Cristo? A través de la obediencia. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que cualquier iglesia o cualquier asamblea o cualquier grupo de personas que se hacen llamar iglesia, pero no están sujetas por medio de la obediencia a Cristo,
es una iglesia falsa. Amén. Es una iglesia falsa. Si usted llega a ir alguna vez a una iglesia y en esa iglesia le dicen que no obedezca a Cristo, esa iglesia es una iglesia satánica. Ok, continuamos, hermanos, con el tema de la iglesia. La iglesia tiene también sus oficiales. Según Filipenses capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia tiene oficiales. La Biblia habla acerca de obispos y habla acerca también de diáconos. Ahora, para poder ser uno de estos oficiales, ya sea pastor de una iglesia o ya sea diácono de una iglesia, la palabra de Dios tiene requisitos para los dos tipos de oficiales. Mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto fue los requisitos para los obispos o para los pastores. Pero en el versículo 8 hasta el versículo 13 encontramos ahora los requisitos para los diáconos. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Usted conoce a los 3 diáconos que hay en nuestra iglesia? ¿Sí los identifica? ¿Sí sabe quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, hermano Alejandro, dígame uno. Hermano Santos, hasta ahí. Hermana Norma. Hermano Abel. ¿Sí ya con hermano Abel? ¿Usted? Hermano Wilber. ¿Otro diácono en la iglesia? ¿Quién? Hermano Irving. Ok, son los 3 diáconos que hay en la iglesia. ¿Sí? Hermana Mónica, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Uno muy guapo, dice. Amén. Entonces tenemos a nuestro pastor y tenemos también 3 diáconos. Ellos, estas 4 personas, son para nosotros, hermanos, no solamente quien desempeña ciertos trabajos en la iglesia, sino son personas en las cuales nosotros podemos acercarnos y poder decirles: hermano, por favor, ore por mí. Son hermanos que deben ser maduros espirituales, que deben ser maduros espiritualmente.
Ahora, si usted necesita una consejería, yo le recomiendo que mejor se acerque al pastor y a su esposa. Amén. Y no porque sea mi papá y mi mamá, sino porque así conviene según la palabra de Dios. Bueno, entonces tenemos a la iglesia, tiene sus oficiales. Cristo fue llamado en la palabra de Dios como el príncipe de los pastores. La palabra pastor quiere decir cuidador de ovejas. La Biblia nos habla y la Biblia nos llama, la Biblia nos compara como ovejas. Amén. Algunos parecen chivos, pero la Biblia nos compara como ovejas. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, ¿es usted una oveja? Ok, la palabra pastor quiere decir cuidador de ovejas. Hay iglesias que tienen, por ejemplo, más de un pastor, ¿sí? Pero siempre hay un pastor principal. ¿Sí? En Estados Unidos se da mucho llamarles pastor a quien desempeña un cargo oficial en la iglesia, ¿sí? Pero siempre hay un pastor principal, el cual da cuentas a Dios por sus ovejas. Amén. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, vamos a ir allá, por favor. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 2, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. ¿Sí? Apacentar significa cuidar. Apacentar significa estar al pendiente, ¿sí? Que ningún peligro venga sobre sus ovejas. ¿Por qué es que Dios le ha placido darnos un pastor en nuestra iglesia? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4 y el versículo 12. Efesios capítulo 4 y el versículo 12 dice la palabra de Dios así: a fin de perfeccionar. Bueno, desde el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos dio un pastor en nuestra iglesia? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es por eso que Dios nos dio un pastor. Es por eso que Dios nos dio también maestros y oficiales. ¿Cómo debo llamar entonces a mi pastor? Muchas personas no están seguras sobre cómo deben llamar a su pastor cuando se dirigen a él. Yo he escuchado que hay ocasiones en las cuales hay personas que se acercan al pastor y dicen, hermano, oiga hermano, ¿sí? Ok, ¿cómo debo llamar al pastor? Pastor, amén. Está sencillo, amén. ¿Cómo debo llamar a un policía? Oficial, policía, amén. ¿Cómo debo llamar a un doctor? Doctor. ¿Cómo debo llamar a un pastor? Pastor. Ok, continuamos, hermanos. Dios nos ha dado un pastor. ¿Cómo debo yo entonces llevar una relación con mi pastor? Dé a su pastor su confianza. Ame a su pastor. Anime a su pastor. Ore por él. Sea su colaborador. Vaya a él durante los tiempos difíciles. Llámele cuando tenga alguna necesidad. Él es el más apto para ayudarle con el consejo de la palabra de Dios. Nunca haga de él su ídolo. Mantenga los ojos puestos en Dios, pero tampoco critique duramente o forme parte de un grupo que ardúa en contra del pastor. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice así, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad para con vosotros, la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo debo llevarme con mi pastor? Entréguele su amor, entréguele su confianza. ¿Sí? Déjese pastorear. Amén. Déjese pastorear. No sea usted un chivo rebelde. Sea una oveja mansa. Déjese pastorear. Déjese guiar. ¿Sí? Sí es cierto que a veces los pastores tienen errores. Sí, son seres humanos. Pero Dios les ha dotado de una sabiduría especial. Dios les ha dotado de un amor especial. Dios les ha dotado de algo especial para poder guiar a su iglesia. ¿Sí?
¿Usted cree que Dios quiere algo mal para nosotros, hermanos? No. ¿Usted cree que Dios escogería a cualquiera? ¿Dios escogería a un cualquiera para cuidar a su pueblo? ¿Para apacentar a su grey? No. Dios ha dotado de algo especial a su pastor. Valore a su pastor, ore por él. Créanme, hermanos, que hay infinidad de iglesias alrededor del mundo que no tienen un pastor. Bueno, continuamos. Entonces, hermanos, también la iglesia puede tomar decisiones. La iglesia puede llegar a tomar decisiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, 5 minutos. Ok. En Hechos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, la palabra de Dios nos dice que la iglesia escogió a los 7 diáconos. ¿Sí? A los 7 diáconos que sirvieran en las mesas. Los diáconos son, o la palabra diácono quiere decir servidor de mesa o un mesero. Amén. Así que la iglesia tomó decisiones. La iglesia tomó la decisión y escogió a los 7 diáconos que sirvieran a las mesas. Dice que no era justo, ¿sí?, que los mismos apóstoles se encargaran de todas esas cosas, de servir a las mesas, de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que también se tuvieran que ocupar de la palabra de Dios. Entonces la iglesia tomó la decisión de elegir, de escoger a 7 diáconos que sirvieran a las mesas para que los apóstoles se encargaran de la predicación de la palabra de Dios. Y también en Hechos capítulo 1 versículo 15 al 26 dice la Biblia que la iglesia escogió a Matías, el cual fue sucesor de Judas Iscariote, el cual traicionó al Señor Jesús. Dice la Biblia que se ahorcó, que su cuerpo se fue a un despeñadero, y dice la Biblia que se reventó su cuerpo. Fue el instrumento que Satanás usó para traicionar a Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, tenían que, por obediencia, tenían que cubrir esa vacante, si podríamos decirlo así. ¿Sí? Entonces la iglesia tomó la decisión, echaron suertes, dice, y escogieron al sucesor de Judas, el cual fue Matías. Nunca más en la Biblia encontramos otra vez a Matías. ¿Sí? Yo personalmente creo que fue el apóstol Pablo quien vino a tomar ese lugar por asignación divina. Amén. Entonces, la iglesia toma decisiones. La iglesia es una institución independiente. Cada iglesia es independiente. Deben estar separadas del gobierno, pero sí pueden cooperar con otras iglesias que sean de su misma fe. La iglesia tiene ordenanzas, 2 ordenanzas y una ordenanza para cada cristiano. Amén. Dice la Biblia que el bautismo es una de ellas, la cena del Señor es la segunda. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, perdón. Bueno, aunque en Mateo también encontramos la gran comisión. Amén. Es la iglesia una institución fundada por Dios. Es Cristo la piedra angular. Es Cristo la base de la iglesia. Es Cristo la esencia de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es la novia del Cordero de Dios. Amén. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Mande? Amén. Qué bueno. Entonces usted va a contestar las preguntas. Amén. Ok, bueno, hermanos, si no hay preguntas, vamos les invito, les ruego que me acompañen en una oración para terminar. Padre, te damos gracias porque nos has dejado una hermosa institución, la cual es la iglesia. Gracias, mi Dios, por nuestra iglesia.
Gracias porque todos los cuidados que tú has tenido para con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado para con nosotros. Gracias porque podemos tener un pastor. Gracias por los diáconos. Gracias por los miembros de la iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada una de las familias, por cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los adultos, Señor, también de los adolescentes. Señor, te pedimos por todos los hermanos, por toda nuestra iglesia. Señor, algunos están lejos, otros están cerca, algunos tienen que quedar en casa por razón de salud, por razón de la pandemia, Señor, pero ayúdanos y permítenos que algún día podamos estar reunidos una vez más, todos como iglesia. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.